está permitida la terapia con psicodélicos? Tú has dicho que vosotros hacéis una en concreto, ¿no? Con ketamina. Estamos a la vuelta de la esquina de que se vaya a disponer en la farmacopea de MDMA para estrés postraumático, de psilocibina para angustia vital de personas que están en fases terminales, LSD para depresión también y para ansiedad generalizada. Son sustancias que siempre se han entendido que son la vía directa a la locura, pero también pueden ser la vía directa al conocimiento, porque este estado alterado de conciencia a las personas les puede hacer replantearse sus convicciones, su vida, su estar en el mundo, producir los cambios vitales que muchas personas necesitan para salir de un problema de salud mental. Y en los ensayos clínicos de fase 3 la eficacia estamos hablando de un 75%. Cuando se habla de ayahuasca en muchas ocasiones se mencionan malos viajes o incluso se cuentan historias de gente pues, que se ha quedado tocada, como diríamos coloquialmente. Este riesgo está ahí y este riesgo aplica a esas sustancias que ahora has mencionado. Cualquier fármaco es potencialmente peligroso. El paracetamol, si tienes problemas hepáticos, te puede matar. La experiencia es tan intensa que produce una especie de desintegración, como decíamos antes, de la identidad, y se accede a un espacio espiritual en el que hay esta oportunidad de reconfigurarte. José Carlos Bous, ¿cómo está usted, caballero? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Es un placer para mí. Estás ahora en plena gira promocional de medicina psiquedélica, manual para pacientes clínicos, usuarios y curiosos. Acaba de publicarse el libro hace menos de una semana y bueno, pues sí, aquí a promocionarlo, a hablar de él o a lo que tú quieras que hablemos relacionado con el libro o sin él. Muy bien. Me decías que estaba teniendo buena aceptación mediática. Sí, de momento sí. Lleva el libro menos de una semana y ya he tenido, creo que 6 o 8 entrevistas entre Madrid y Barcelona. Acabo de llegar de Barcelona ayer y también, pues nada, he estado con varios medios y también tengo otros cuantos de aquí por delante. Esto no quiere decir que un libro se vaya a vender bien porque se promocione mucho. Te llevas sorpresas, ¿no? Ya había hecho en el 2017, si no recuerdo mal, el libro clásico de Albert Hoffman, Historia del LSD, que en español, bueno, la edición original se titulaba LSD, mi hijo problemático. Vale. ¿No? Ya Albert Hoffman en el 76 o 78, cuando publica la biografía de la LSD, lo titula Mi hijo problemático, una sustancia que ha tenido unos vaivenes rocambolescos. Empezó siendo un fármaco de laboratorio, luego un medicamento, luego pasó a ser utilizado por la contracultura y por eso lo prohibieron. Y el hijo problemático pues parece ser que ahora es una de las promesas de los nuevos medicamentos en salud mental, porque está en fase 3 de ensayo clínico para la depresión mayor y la ansiedad generalizada. Bueno, es la tónica de estas sustancias, ¿no? Van pendulando. Y ahora estamos en el extremo del péndulo, aparentemente más entusiasta en cuanto a sus propiedades o sus promesas psicoterapéuticas. Bueno, este libro que me pidieron hacer las notas técnicas, porque era un libro que se había publicado en el 78 y que, claro, las notas estaban ya o sea, la información científica estaba completamente obsoleta. Entonces me dediqué a actualizarlo y aproveché para revisar también otras cosas relacionadas no solamente con la LSD, sino también con el propio Hoffman. Hice un prólogo y un epílogo. Bueno, este libro fue también muy promocionado y se vendió muy poco. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el hecho de que un libro tenga muy buena promoción a veces te lleva sorpresas y nadie lo compra. Bueno, el libro está ya ahí y, como suelen decir los que saben y los autores consagradísimos, un libro deja de ser tuyo cuando ya esté en el mercado, ¿no? Me imagino que como ya viviste algo similar con el libro anterior, esta pregunta no tendrá mucho sentido, pero te iba a decir si por esa aceptación mediática de la que me hablabas estabas sorprendido por el interés que genera esta investigación que estás llevando a cabo, que llevas décadas llevando a cabo. Bueno, sí, yo empecé cuando era estudiante a investigar estas sustancias y de hecho pues mi primera tesis doctoral, digo primera porque fue una tesis doctoral fallida con un estudio con MDMA que me cerraron. Luego tuve que reinventarme de alguna forma y hacer una otra tesis doctoral diferente. Pero sí, el interés
ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 20 años, ¿no? O incluso 30. Lo que pasa es que la eclosión de ese interés lo estamos viendo recientemente, en los últimos 4 o 5. El libro del LSD ya tuvo mucha aceptación, luego publiqué otro libro que se titulaba Cannabis Medicinal o algo así, en un momento en el que también los intereses por las propiedades médicas del cannabis eran muy altas, ¿no? Y creo que tampoco se vendió mucho, a pesar de que también tuvo menos promoción. Pensando que el interés era muy alto, yo creo que ya ha decrecido y lo ha sorpresado, como se suele decir en política, los psicodélicos o enteógenos o alucinógenos o como se quieran llamar. Hay un boom, lo cuento en el libro, ¿no? En las conferencias de MAPS, que para mí son como un termómetro, ¿no? De cómo es el interés por las sustancias psicodélicas. MAPS es la Asociación Multidisciplinar para el Estudio de los Psicodélicos, que es la organización que impulsó el desarrollo como medicamento de la MDMA ya desde los años 80. El primer estudio de todo ese desarrollo lo empecé yo en Madrid, de hecho, en el 99. Organizó su primera conferencia que se llama Psychedelic Science, ¿no? De ciencia psicodélica, en 2010. En 2010 estábamos unas 800 personas en San José, en California, ¿no? La siguiente fue en 2013 y ya subió a casi 2.000 en Oakland. La tercera fue en 2017 y ya éramos unas 3.000, pero es que en 2023 éramos 12.500. O sea, el interés es exponencial. Sí, sí. Hago una equivalencia en uno de los últimos capítulos del libro, no solamente con el interés exponencial a nivel de cultura general, de cultura popular, sino a nivel científico, ¿no? Si tú te miras las publicaciones en PubMed, ¿no? Por ejemplo, que es la base de datos de revistas médicas o biomédicas, y se ve también, ¿no? La curva exponencial y cómo en los últimos años incluso ya hay más investigaciones con psicodélicos que, por ejemplo, con antidepresivos, con ISRS o con cualquier otro psicofármaco. Ha sido un boom de interés que yo creo que ha ido imbricado el desarrollo científico, si quieres hablamos luego de esto, con el interés cultural, y luego ha habido momentos de inflexión importantes, ¿no? Como es la aparición del libro de Michael Pollan, de Cómo cambiar tu mente, que fue un bestseller a nivel internacional, y con el libro La serie de Cómo cambiar tu mente de Netflix. Vale. En Netflix hay muchísimas series sobre psicodélicos, personajes públicos han contado cómo algunos psicodélicos les han cambiado la vida, desde el príncipe Harry diciendo que gracias a la ayahuasca resolvió el duelo con su madre Diana, o Mike Tyson con el bufo. En fin, ha habido también una presencia mediática de personajes que han manifestado pues las maravillas de los psicodélicos o sus maravillas, ¿no? Y imbricado, como digo, con el interés científico. Y bueno, pues cuando yo empecé en esto, dedicarte a esto podría suponer solamente el interesarte por investigar científicamente los psicodélicos, podrían suponer el fin de tu carrera, y ahora ser investigador psicodélico es cool, ¿no? Sí. ¿Cuánto crees que tiene que ver cierta desconfianza hacia la farmacología tradicional? Bueno, mucho. De hecho, los psiquiatras eran los que más ayudaron a estigmatizar los psicodélicos, ¿no? Claro, los psicodélicos son lo opuesto a lo que se pretende con la psicofarmacología tradicional, ¿no? La psicofarmacología tradicional lo que hace es tapar síntomas, ¿no? Uh-huh. Y los psicodélicos lo que hacen es hacerlos emerger, ¿no? Con la idea de que haciendo emerger los síntomas vas a ir a la raíz del problema, uh-huh, en vez de estarlos tapando crónicamente, ¿no? Entonces, claro, la psiquiatría y la psicología clínica, pues yo como psicólogo clínico, pues nos han enseñado esto, a trabajar con los síntomas, y si nos vamos al plano psicofarmacológico, a utilizar los psicofármacos para taparlos. Pero hace 50 años que no hay una sola innovación en psicofarmacología. Y hay una especie de también desesperación por parte de los psiquiatras, no tanto por los psicólogos clínicos, porque los psicólogos no ponemos el
foco ni la esperanza en los fármacos, lo ponemos en el trabajo psicoterapéutico. Por eso estas sustancias son tan interesantes, porque combinan la psicoterapia con la farmacología, ¿no? Pero los psiquiatras no, los psiquiatras, a medida que la psiquiatría se ha ido haciendo biológica y biologicista, y hemos ido tendiendo hacia una psiquiatría biológica desde el psicoanálisis de los 50 hasta tratar de buscar el gen que muta y te produce la depresión, pues claro, cuando eres un psiquiatra biológico y los medicamentos que tienes, es la única forma farmacológica de tratar los síntomas biológicos, pues no solo no empiezan a mostrar sus fallas, sino que incluso empiezan a mostrarse efectos a largo plazo indeseables. Como consecuencia de estos efectos indeseables que muchas veces la industria ha tapado, la industria ha tenido que dar compensaciones multimillonarias a pacientes. Hay muchas empresas farmacéuticas que hace años dejaron de investigar en psicofarmacología, en farmacología psiquiátrica, por la falta de resultados y por los efectos secundarios que producían estos medicamentos. Entonces, claro, de repente, pues, y a la vez, cada vez hay más investigación neurocientífica con técnicas modernas y de alto nivel con estas sustancias, pues los psiquiatras se han ido acogiendo a esto, y ahora pues hasta en España tenemos la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, ¿no? Montada por psiquiatras, y vemos dentro del ámbito de la psiquiatría pues colegas míos que eran más mayores que yo, porque eran psiquiatras veteranos y tal, y que nunca les ha interesado nuestro trabajo y que pues, siempre lo han mirado con cierto así reojo y suspicacia, pues ahora son los principales promotores de los psicodélicos como tratamientos psiquiátricos. Entonces, pues por eso he escrito en parte este libro, porque estamos a la vuelta de la esquina de que se vaya a disponer en la farmacopea de MDMA para estrés postraumático, de psilocibina para depresión mayor y para distrés existencial, que se dice, ¿no? Que son, bueno, pues la angustia vital de personas que están en fases terminales. LSD para depresión también y para ansiedad generalizada, y luego ya vienen otras que todavía están en fase 2, como 5-metoxidimetiltriptamina o dimetiltriptamina o algunas otras, pero en fase 3 ya están ahí a punto de dar el salto de la fase 3 en el desarrollo farmacéutico de un medicamento. Es la última fase antes de la comercialización. Y como estamos hablando que son medicamentos para tratar problemas mentales, trastornos mentales que tienen muy difícil manejo, y para el que la farmacopea que ya existe pues tiene sus limitaciones, pues no es difícil encontrar algo que al menos sea igual de eficaz. Con lo cual, pues es muy claro que serán fármacos que en 2 o 3 años van a estar aquí para quedarse, ¿no? Otra cosa es qué se hará con ellos, pero que están aquí. Mañana en Madrid o esta misma tarde ha empezado el simposium de psicodélicos y salud mental en el Colegio de Médicos de Madrid, organizado por INAUE, donde bueno, pues se va a poner en común pues toda la experiencia de todos los que venimos años trabajando en esto, teniendo en cuenta que esto ya va a ser la realidad, ¿no? Y ahora que has dicho esto de que están varias de estos compuestos están en fase 3, a punto de comercializarse. ¿Cómo funciona lo de las fases antes de aprobar un medicamento para su comercialización? Normalmente en desarrollo farmacéutico clásico, primero cuando tienes una molécula, ahora las moléculas se diseñan por ordenador, bueno, cada vez se ha sofisticado más el proceso de diseño de una molécula. Normalmente, y sobre todo en psicofarmacología, últimamente, el diseño de moléculas ha ido siguiendo el modelo Me Too, que se dice así un poco irónicamente, ¿no? Imitando moléculas que ya existían. Por eso digo que no ha habido una innovación real en 50 años, ¿no? Y si acaso ha habido alguna, ha sido la ketamina, que podemos hablar también, que es el único psicodélico ahora mismo autorizado, pero igual, ¿qué responde a esta innovación de medicamentos psicodélicos? Entonces, bueno, cuando se obtiene una molécula, primero la pruebas en animales de investigación, que se llama fase preclínica, en diferentes especies animales, ratas, perros, primates, no humanos. Tal. Cuando ya se tiene garantías de su seguridad y que se puede dar el salto a humanos, se hace un fase 1, que es con voluntarios sanos para evaluar la toxicidad y la tolerabilidad.
Si en fase 1 en voluntarios sanos se ha mostrado la molécula segura, se hace un fase 2 con la población con patología que se pretende estudiar. Por ejemplo, en el caso de la MDMA, un fase 2, como el que hice yo en el 99, como el que empecé, sería con una población reducida de pacientes con trastorno de estrés postraumático, darles MDMA para ver la seguridad en esa población concreta. Ya conocemos la seguridad y la tolerabilidad en voluntarios sanos, que es como se les llama, sin patologías ni físicas ni mentales ni tal, pues se pasa a población específica. Y una vez que se han hecho varios estudios de fase 2 y que en la fase 2 se ha mostrado el fármaco seguro, no tiene por qué mostrarse todavía eficaz, se va al fase 3, que ya es con poblaciones más amplias para estudiar la eficacia. Entonces, si en los estudios de fase 3 no solamente se demuestra la seguridad, sino que además se comprueba la eficacia, pues se pasa a la fase de comercialización. En esa fase 3 ya están la MDMA, psilocibina y LSD. Y la ketamina ya está autorizada. O sea, ya pasó por todas las fases, está autorizada. Aquí el caso de la ketamina es un caso especial, que si quieres comentamos en algún momento, porque es un poco barbaridad lo que se ha hecho con la ketamina. Lo que ha autorizado para la ketamina es un spray intranasal. Esto lo ha comercializado Johnson & Johnson. La ketamina se descubrió en el año 62 como anestésico. Se probó en la guerra de Vietnam como anestésico de guerra y es un anestésico muy utilizado en situaciones de guerra, ¿no? Porque se utilizaba con animales, ¿no? La ketamina, que era un anestésico equino. Es un anestésico, como todo anestésico. Cuando se utilizan otros anestésicos en animales, no se dice es un anestésico de animales, ¿no? Los anestésicos son anestésicos de animales. Nosotros somos animales. Los mismos medicamentos que no tomamos nosotros lo toman los animales. Incluso ahora se les empieza a dar antidepresivos. E incluso el otro día leía una propuesta de utilizar MDMA para tratar los traumas de los perros. Los perros son muy propensos a las fobias, ¿no? A adquirir fobias. Entonces, bueno, no es que un medicamento sea un medicamento de caballos, como se decía, un analgésico. Claro, es que esto pero cuando se hablaba de ketamina como droga recreativa en los informativos, etcétera, etcétera, me imagino que también para darle un plus de dramatismo decían esto que se está metiendo la gente es un anestésico para caballos, que evidentemente es lo que tú dices, ¿no? Al final la dosis es un anestésico para cualquier especie según la dosis, entiendo yo. Probablemente muchas personas han sido tratadas en anestesia con ketamina sin que se lo hayan dicho los médicos, porque los médicos tampoco, a no ser que tengas curiosidad, ¿qué me has puesto en la anestesia? Bueno, pues te dan la lista, pero lo normal es que tú vayas a operarte y te operas, sales de la operación. Bueno, pues muchas personas les habrán puesto anestesia, sobre todo si son ancianos o niños, porque la anestesia es un anestésico, la ketamina, perdón, es un anestésico muy seguro, no deprime el sistema cardiorrespiratorio, con lo cual en poblaciones donde tienen el sistema cardiorrespiratorio comprometido, pues se suele utilizar. Lo que pasa es que en la anestesia se suele combinar con benzodiazepinas para borrar el recuerdo de la experiencia psicológica, que es precisamente lo que nosotros consideramos que es interesante en psicoterapia. Pero bueno, cuando vas a operarte no necesitas la experiencia psicológica porque no vas a trabajar con tus problemas, ¿no? Vas a que te operen. Pero bueno, el caso es que la ketamina se demuestra su seguridad en la guerra de Vietnam, no tampoco porque se quiera ensayar en los soldados a ver, sin que lo sepan, a ver qué efecto tiene, sino porque, bueno, pues se ha dado con un anestésico que es seguro, incluso en situaciones tan extremas como en condiciones de guerra, en el campo de batalla, ¿no? Pero es en los años 90 cuando se empiezan a descubrir sus propiedades antidepresivas y es en el 2000 cuando se publica el primer ensayo clínico en el que se demuestra que la ketamina es superior al placebo después de una serie de infusiones intravenosas con lo que se llama ketamina racémica, ¿no? Una molécula química, es una molécula, lo que pasa que se podría decir que puedes desplegarla y tendrías dos formas de esa molécula, una dextro que se llama y otra levo. Entonces la ketamina, lo que hizo Johnson, y la ketamina igual, tiene la ketamina racémica que
contiene las dos partes de la molécula, pero si la despliegas en el espacio, en un plano tridimensional, pues tienes la dextro y la levo. Y cada una tiene sus propiedades farmacológicas diferenciadas, ¿no? Vale. La esketamina, es decir, que las tres moléculas se conocen desde que se sintetiza la molécula principal, que es en el 62. Esto quiere decir que a finales de la década de los 2000 no hay, incluso del 2010, ya está fuera de patente. Lo que hace Johnson & Johnson es crear un dispositivo intranasal para la administración de ketamina, ¿no? Es lo que tiene de novedoso. Y esto lo patenta, lo comercializa y cuesta la administración de ketamina intranasal $350 la pulverización, que son 28 miligramos. $350 la pulverización. Euros. Cada pulverización de 28 miligramos, la absorción, lo que se llama biodisponibilidad de un medicamento, lo que tú inhalas o ingieres, no es la dosis que llega a donde tiene que llegar, en este caso el cerebro. La biodisponibilidad se dice que es del 50%, es decir, cada dispositivo de 28 miligramos está llegando a tu cerebro unos 16, 17, 14. Y cuesta 350 euros. ¿Y la dosis terapéutica en este caso? Y la dosis terapéutica se empieza con 28 miligramos 2 veces por semana, pero es posible que cada semana se vaya aumentando durante 4 semanas y luego a partir de la 4ª semana, según el protocolo de la ficha técnica, aumenta hasta 8 semanas y puede haber hasta 4 administraciones 2 veces por semana. Es decir, estamos hablando de que unos 2.500, 3.000 euros puedes estar gastándote prácticamente cada semana, mientras que tenemos el Ketolar, que es el que se utiliza en anestesia, que está autorizado en España, que un botecito de 10 dosis terapéuticas cuesta menos de 2 euros. Entonces el Spravato es lo que está financiado por la Seguridad Social, es lo que se da en algunos hospitales, y el Ketolar, pues no. Entonces esto es una de las aberraciones las que nos estamos encontrando de la puesta de un medicamento en la calle. ¿Qué va a pasar entonces cuando lleguen la LSD, MDMA, tal? Pues mira, el gobierno australiano en 2023, el 1 de julio de 2023, dijo que ya no estaba dispuesto a esperar a que se terminaran los ensayos clínicos con psilocibina y con MDMA. Hay un problema de salud mental en Australia y en todo el mundo, por lo que parece. Estos medicamentos son muy prometedores y permite a sus psiquiatras que utilicen psilocibina para depresión y MDMA para estrés postraumático. Bueno, la MDMA se está comprando a una empresa canadiense que lo fabrica y se está vendiendo a 4.000 euros el gramo, cuando fabricar un gramo de MDMA no cuesta ni €1. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre con este desarrollo farmacéutico. Las empresas que logren la comercialización van a tener unos años para poder obtener la inversión de empleada en este desarrollo y bueno, pues de momento un tratamiento con MDMA o con psilocibina en Australia está costando unos 15.000, 20.000 euros a cada paciente. ¿Cuál es la diferencia entre la ketamina y la esketamina, si la hay? Bueno, es esto. Químicamente, la esketamina es una de las formas racémicas, la levo, y luego tiene algunas diferencias en perfil psicofarmacológico. Por ejemplo, la esketamina, el efecto disociativo es más suave, no es tan psicodélica, podríamos decir, como la ketamina racémica, y produce algo más de sedación, menos euforia. Pero paradójicamente, con lo que se ha hecho más investigaciones con la ketamina racémica. La ketamina racémica sería la que contiene las dos formas, ¿no? Vale. Antes de el primer artículo que se publicó en Biological Psychiatry en 2000 fue con ketamina racémica, y toda la investigación, o el 90% de la investigación que se ha hecho independiente con ketamina, ha sido ketamina racémica. Aquí, de nuevo, vivimos una consecuencia de
el estigma y el prejuicio y los prejuicios que han atravesado siempre estas sustancias, y por lo que se ha elegido la esketamina en el prospecto y en la ficha técnica del Spravato, que es el medicamento. La experiencia de disociación se considera un efecto secundario, negativo. Y de hecho, cuando se da Spravato, pues se administra como se administra la quimioterapia. A la persona la meten en una sala, la sientan en un sofá, le dan el autoadministrador, ella se lo autoadministra, se queda sola, ¿no? Esto es una aberración porque es muy posible que tenga una experiencia psicológica. Pero se entiende que, bueno, que va a tener una experiencia psicológica disociativa que forma parte del tratamiento, pero que la experiencia disociativa no aporta nada, sino que es un efecto adverso y que lo que aporta es un mecanismo neurobiológico, hasta, desde mi punto de vista todavía un poco esotérico, según el cual, sin que tú hagas nada, la ketamina va a hacer cosas. Es el modelo contrario al que yo y creo que mucha parte de la comunidad científica o terapéutica psicodélica defiende, que la experiencia psicológica es precisamente lo que aporta y lo que hace que mejore. Yo soy director científico también de la Clínica Sináptica, una clínica en Barcelona donde se hacen tratamientos con ketamina, y ahí utilizamos ketolar, utilizamos la ketamina racémica de forma intramuscular y buscando precisamente la experiencia psicológica, acompañado de psicoterapia, porque lo que consideramos es que la experiencia psicológica, haciendo honor o referencia al término psiquedélico, ¿no?, que es desvelar los contenidos mentales, pues es lo que permite poner de manifiesto o manifestar los contenidos mentales para que desde una perspectiva psicoterapéutica se pueda trabajar con ello, ¿no? Esto es lo interesante de estas sustancias. Ahora estas sustancias, como se está viendo que producen neuroplasticidad y se dice que entonces el mecanismo de acción de la ketamina es producir neuroplasticidad, y este es el mecanismo terapéutico y también de la LSD y de la psilocibina y tal, se les llama psicoplastógenos o neuroplastógenos. Incluso hay quien defiende que no es necesario el efecto psicológico para que haya neuroplasticidad y tal. Bueno, si esto fuera así, habría un 90%, ¿no?, de éxito en las terapias con ketamina, con psilocibina, con tal. Y la realidad es que incluso pues tendríamos una juventud, una parte de la juventud que son las que van a las raves a tomar ketamina, que por cierto está en bastante incremento y tal, de gente feliz, ¿no? Pues da igual, si el contexto y el contenido no importa y solo importa el mecanismo neurobiológico, pues da igual que tomes ketamina en una rave, en tu casa, en una consulta. Pero en la rave puede ser adulterado lo que estén consumiendo, ¿no? ¿O no en este caso? Si nos ponemos en el punto de que es ketamina... Y tampoco hay una dosis controlada, no hay nada. Si nos ponemos en el punto de que es ketamina y que el y que produce neuroplasticidad y que lo que te cura no es la experiencia psicológica, sino el mecanismo neurobiológico, pues da igual, ¿no? Y de todas formas, lo que yo tengo entendido es que precisamente la gracia de la neuroplasticidad es prepararte para la psicoterapia, para el tratamiento, para vencer la resistencia que algunos tenemos a la psicoterapia tradicional, ¿no? Esta es la teoría. Para mí la realidad es que todavía falta mucho hasta que se demuestre que hay neuroplasticidad. Ajá. La hay, pero que esta plasticidad ocurre en el largo plazo, pero es cierto que hay quien dice que se produce esta neuroplasticidad, ¿no?, y que esta neuroplasticidad abre una ventana de oportunidad. Eso es. Para que cuando entre la psicoterapia... Un facilitador, ¿no? Exacto. Por eso, no sé, consideramos que es tan importante la psicoterapia, ¿no?, y que es tan importante en el acompañamiento psicoterapéutico. Esto viene, en conclusión, esto es un poco lo que hablamos de la ketamina. Se está haciendo mal. O sea, primero se está utilizando un medicamento que es súper caro en comparación con un medicamento que ya está autorizado y utilizado desde hace décadas y que se ha mostrado seguro. Y segundo, se está considerando el efecto terapéutico como el efecto adverso. Y de nuevo esto entronca con esta tradición que han tenido estas sustancias de tratar de tapar los síntomas y que los estados alterados de conciencia se consideren patológicos, cuando, bueno, nosotros tenemos un paper que
lo titulamos, ¿no?, alucinaciones y alucinógenos, son la vía regia al conocimiento, ¿no? Haciendo referencia a Freud y a la vía regia del inconsciente. Son sustancias que siempre se han entendido que son la vía directa a la locura, pero también pueden ser la vía directa al conocimiento. Y precisamente por el estado alterado de conciencia que producen. Porque este estado alterado de conciencia a las personas les puede hacer replantearse sus convicciones, su vida, su relación en el mundo, su ser, su estar en el mundo, quiénes son, qué es lo que están haciendo, con quién, para quién. Es decir, producir los cambios vitales que muchas personas necesitan para salir de un problema de salud mental. Esta experiencia psicológica disociativa que algunos de tus compañeros consideran un efecto indeseable o indeseado y otros consideráis que es precisamente el quid de la cuestión en el tratamiento, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que vive la persona? Bueno, esto depende. Cada sustancia hay, por generalizar mucho, podríamos hablar de 3 grupos de las sustancias que van a estar ahora dentro de poco disponibles. Hay otras más, si quieres... Sí. Hablamos luego, pero por ser así ir más al grano, ahora vamos a tener 3 grupos de sustancias, ¿no? La MDMA y entactógenos, por un lado, que se llaman entactógenos, empatógenos. ¿Entactógenos qué significa, para que nos entendamos? Permitir tomar contacto con el interior de uno mismo, con los sentimientos, con las emociones, tomar contacto con el interior. Y empatógenos sería la capacidad para comunicar lo que tocas en el interior a la otra persona. En este caso, si hablamos de un contexto de psicoterapia, al terapeuta, ¿no? Vale. Que serían la familia de la MDMA y demás, ¿no? Del éxtasis. La MDMA son ambas, entactógeno y empatógeno. Bueno, se habla de... cuando se acuñó... Nadie se pone de acuerdo a la hora de nombrar estas sustancias. Entonces tienen nombres de enteógenos, psicodélicos, alucinógenos, cosmodélicos, ecodélicos, neuroplastógenos. Hay decenas de nombres. Prefijo que se te ocurra. Y nadie... Biógeno, lo que sí. Lo que te apetezca. Cuando aparece la MDMA, pues claro, la MDMA tiene un efecto muy diferencial a lo que se llaman psicodélicos clásicos, que ahora se les llama psicodélicos serotoninérgicos, porque se sabe que actúan sobre los receptores 5-HT2A de la serotonina, ¿no? Y producen un efecto específico. Entonces, digamos que una familia, que son los psicodélicos serotoninérgicos, que más o menos tienen propiedades fenomenológicas parecidas, que actúan sobre los 5-HT2A y tal. Claro, cuando aparece la MDMA se separa mucho del efecto psicodélico prototípico de los psicodélicos serotoninérgicos. Perdona, José Carlos, tengo que hacer aquí una pausa porque es que como estamos utilizando psicodélico y psiquedélico, vale, yo los utilizo rápidamente la diferenciación para que lo entendamos. Indistintamente. Vale, o sea que son como de lo mismo, o sea, sí, se sustituyen, vale. Hablo psicodélico porque psicodélico se relaciona más con la cultura popular, New Age, etcétera. La música psicodélica o incluso expresiones como es que esto es muy psicodélico. Bueno, por eso, siguiendo a Juan Carlos Uso, el mayor historiador de las drogas en España, tiene un libro Spanish Trip, la historia psicodélica en España, en la que defiende el término psicodélico y yo un poco sigo a Uso recogiendo la raíz original griega de psique, alma, sin modificarla y además respetando la palabra original en inglés cuando se acuña, que es psychedelic, ¿no? Que lo acuña Humphrey Osmond, el psiquiatra que inicia Huxley en la mescalina. Bueno, disculpa pero para aclararlo. Pero bueno, que lo utilizo indistintamente. Cuando aparece la MDMA ya no se comporta como los psicodélicos clásicos, sino que tiene un efecto, pues, quizá más emocional. Se habla que los psicodélicos clásicos son modificadores inespecíficos de la conciencia. Inespecífico quiere decir que, bueno, pues puede ir hacia muchos sitios a nivel de contenido de curso de pensamiento, de percepciones, de estado de ánimo y tal, mientras que los entactógenos o estas sustancias tipo MDMA serían más específicas sobre la emoción, sin tocar mucho más el resto de cosas, ¿no? Y ahí es Dave Nichols, uno de los farmacólogos así más
más prominentes, quien acuñó el término de entactógeno, y luego viene Ralph Metzner, que es un psicólogo del grupo de Leary de la época, de Harvard y demás, que lo llama empatógeno, cada uno haciendo, de alguna forma, poniendo el punto en uno de los efectos, ¿no? Uno se fijó más en el efecto que hay de ser capaz de ponerte en contacto con tus emociones, y esto en psicoterapia es muy útil, porque las personas, cuando vamos a psicoterapia, pues siempre tenemos miedo a ponernos en contacto con las cosas que nos hacen daño y que nos hacen vulnerables, sí, que nos hacen vulnerables. Tocar, ¿no? Sí. Este sería el efecto tactogénico, pero también en psicoterapia es fundamental poder tener confianza con tu terapeuta, es lo que se llama alianza terapéutica, y si la alianza terapéutica no funciona, la psicoterapia no va a funcionar, ¿no? Y ese sería más el proceso empatogénico, ¿no? De empatía. Luego han venido otros investigadores que dicen que, bueno, pues el efecto entactogénico y empatogénico se pueden juntar en uno, que sería el de contactógeno, ¿no? Y estas sustancias serían contactógenas. Vale. Pero bueno, como digo, es una cuestión de terminología. Los entactógenos por un lado, los psiquedélicos serotoninérgicos por otro, y luego estaría la ketamina por otro. La ketamina, el mecanismo de acción no es ni como el de la MDMA, que es diferente al de los psiquedélicos serotoninérgicos, sino que actúa sobre el sistema glutamatérgico y ya produce también... Nos estamos metiendo en mucho tecnicismo, en tecnicismos, lo dejamos. Yo me estoy imaginando a la audiencia echando humo. Sí, entonces, sí, tenemos que centrar el tiro, porque si no... Céntrame. No, estábamos hablando de sí, esa experiencia pues, psicológica disociativa. ¿Qué es lo que vive la persona? Que, aunque tenga esos matices entre la experiencia que produce una sustancia u otra, pero ¿qué se puede esperar? Pues si nos centramos en estas tres categorías farmacológicas y empezamos, aunque hay un núcleo común, creo que hay más diferencias que semejanzas, ¿no? En la experiencia con MDMA, pues está básicamente, la MDMA es un antídoto contra el miedo. La MDMA sitúa a la persona en una situación de seguridad emocional que hace que sea ideal para algunos tipos de psicoterapia. Por ejemplo, en personas que están en fase terminal de enfermedad, ¿no? En terapia de familia o de pareja, o en personas con estrés postraumático, ¿no? El trastorno de estrés postraumático es un trastorno muy debilitante, que la persona está situada en una situación de miedo permanente, y además el trastorno de estrés postraumático, si no se resuelve, bien porque la persona tenga recursos para hacerlo, bien porque se vaya a psicoterapia o se busque ayuda médica o lo que sea, tiende a cronificarse. Y la cronificación es la cronificación de una vida vivida en una situación permanente de miedo. La MDMA, y esto tiene una explicación neurobiológica que no vamos a entrar, a no ser que quieras. Si es perfectamente comprensible y asible para todo el mundo. Luego vemos, pero tiene un mecanismo neurobiológico por el que la MDMA sitúa a una persona en una situación de alerta constante, ¿no? Bueno, el MDMA no, me refiero al trastorno de estrés postraumático. También, ¿no? Y la MDMA hace el efecto contrario a lo que hace el estrés postraumático. Elimina el miedo y sitúa a esta persona en una situación de seguridad emocional. Y permite que alguien que lleva años viviendo en una experiencia continua de miedo, por primera vez pueda experimentar que el mundo es un lugar seguro, que sus sentimientos y sus pensamientos son sentimientos y pensamientos seguros, y que puede establecer relaciones de seguridad con sus semejantes, ¿no? Y esto en psicoterapia se llama experiencias emocionales correctivas, que permiten trasladarlo a la vida cotidiana. Me puedes decir, pero es que el efecto lo está haciendo una droga. Efectivamente, lo está haciendo una droga. El mecanismo de acción no voy a entrar en él, pero es bastante natural, aunque sea una sustancia sintética. Pero lo bueno de la experiencia es que las personas, cuando vuelven de la experiencia con MDMA, tienen la sensación de que la experiencia ha sido real, si la toman en un contexto clínico o controlado adecuado. Es decir, que la experiencia ha sido real.
eso que he vivido ahí es realmente cómo soy yo, cómo me gusta ser y cómo quiero ser. Y quiero trasladar esto a mi vida cotidiana. Y ahí empieza el trabajo también psicoterapéutico de integración, ¿no? Que es muy importante. Trasladar lo que ocurre en la sesión con MDMA a la vida cotidiana. En los ensayos clínicos de fase 3 se dan 3 dosis de MDMA en un tratamiento que consiste en 3 sesiones de psicoterapia, sesión de MDMA, 3 sesiones de psicoterapia. ¿Cómo se administra? Encapsulada. Vale. Entonces, hay en total 12 sesiones de psicoterapia verbal con 3 sesiones de MDMA. Y es interesante porque en todos los ensayos de fase 2 y en los de fase 3 que se ha seguido este protocolo, se ve que una sesión con MDMA supera en eficacia al placebo, acompañado de psicoterapia. Siempre hay 3 sesiones antes y después. Supera en eficacia al placebo, una segunda sesión supera en eficacia una sola sesión y una tercera sesión supera en eficacia las 2 sesiones previas. Es decir, que a medida que se va aumentando las sesiones, hasta 3 sesiones, la eficacia va aumentando. Y en los ensayos clínicos de fase 3, la eficacia estamos hablando de un 75%, algo que nunca se había visto antes en ningún tratamiento para trastorno de estrés postraumático. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que 3 dosis sean acumulativas? Quiere decir que muchas veces en la primera sesión la persona no quiere trabajar con lo que le pasa, porque dice, hostia, llevo muchos años viviendo esta situación de estrés extremo y de miedo extremo, y ahora que por fin me estoy sintiendo bien, no quiero entrar ahí. Bueno, tienen que ir entrando poco a poco, de ahí que se haga luego la integración, la segunda sesión, y ahí ya poco a poco es cuando se va trabajando más, hasta que en la tercera sesión, más la psicoterapia, como digo, el índice de eficacia en los ensayos clínicos, esto ha sido bastante consistente a través de todos los ensayos de fase 2 y de fase 3, ha llegado a ser del 75%. Esto dice mucho de la importancia de la integración, y dice mucho también de la importancia de que, contrariamente a lo que siempre nos han contado y han transmitido y tal, que son experiencias alucinatorias y que no tienen ningún valor y que además pueden producir locura, todo lo contrario, ¿no? Las personas tienen la sensación de que lo que han vivido es muy real, tan real que lo pueden extrapolar a su experiencia cotidiana. Puede funcionar como un entrenamiento que luego sirve para... Exacto. Vale. Esto sería para el caso de la MDMA. El caso de los psicodélicos serotoninérgicos tipo LSD, psilocibina, DMT, ayahuasca, 5-metoxi, etcétera. Decenas, ¿no? De triptaminas y de feniletilamina, mescalina, 2CB. La experiencia ya es más inespecífica y lo que se busca más, mientras que con la MDMA lo que se busca es una reconexión con uno mismo y con los demás, sobre todo en el plano afectivo. Con la experiencia psicodélica clásica lo que suele haber es una experiencia, digamos, místico-espiritual, ¿no? Es difícil describir. Tenemos cuestionarios, hemos desarrollado cuestionarios para tratar de entender y de estudiar la experiencia psicológica producida por los psicodélicos clásicos, pero es difícil, ¿no? Se dice que estas experiencias son inefables. Lo que se pretende es, o lo que se consigue, es una disolución, a ver cómo lo explico, una disolución de la personalidad, de la identidad, ¿no? Nosotros nos... Del ego, ¿no? Que se suele decir. Del ego, una disolución del ego. El ego sería la parte consciente nuestra que tenemos la ficción de que dirige nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones y las planificaciones. Y en parte es cierto, pero bueno, desde Freud sabemos que hay toda una base ahí que lo han confirmado las neurociencias modernas de cosas que a lo mejor no están dentro de nuestra mano. Y el ego es el que nos protege de la desaparición, es el que nos hace estar presentes para vivir y estar atados a la vida, pero también el ego es el que nos juega las malas pasadas de decirnos que no servimos para nada, de mandarnos mensajes de desaliento y de hacernos ver que el mundo, hablando mal y pronto, es una mierda y no merece la pena vivirlo, ¿no? Si desaparece el ego, desaparece todo esto, ¿no?
todos estos pensamientos ese martirio interno, ¿no? Se diría neurótico, y puede producir una especie de liberación. Esto sobre todo en personas que están en fases terminales de su vida, que su identidad como individuos desaparezca sin dejar de existir, porque la experiencia subjetiva es que hay una realidad mucho más amplia, mucho más extensa, mucho más profunda, mucho más rica y mucho más enjoyable, se diría, ¿no? Como disfrutable. Sí, de la existencia, aunque tú no existas. Hay esta paradoja. Esto puede producir un cambio importante en la forma en la que las personas, cuando vuelven de la experiencia, conciben la finitud, ¿no? Y por eso los resultados más interesantes que se han encontrado en los ensayos clínicos, y bueno, esto está en la base de todos los ritos de paso de todas las sociedades animistas que han utilizado peyote, ayahuasca, iboga, producir esta destrucción, desaparición del ego y de la identidad, para producir una experiencia transformadora que dé lugar a una identidad nueva, ¿no? Más rica, más compleja, más adaptada, en definitiva, y más funcional. Esto sería lo que harían estos psicodélicos serotoninérgicos, ¿no? Inducirían más, y es lo que en psicoterapia se busca, ¿no? La experiencia de disolución para producir una transformación. Y luego estaría la experiencia con ketamina. La experiencia con ketamina sería parecida a la experiencia cercana a la muerte. Tiene ciertas similitudes fenomenológicas, ¿no? Se produce un estado de disociación, que era lo que me preguntabas. La disociación quiere decir que, bueno, tu cuerpo desaparece. La ketamina es un anestésico, entonces si se administra dosis subanestésicas, es decir, a dosis en las que se produce anestesia física, somática, pero la conciencia todavía está activada, se tiene la sensación de que tu cuerpo ha desaparecido. Y hay quien habla de mente pura, ¿no? Entonces, es la experiencia con ketamina, diríamos que es esta experiencia de mente pura, en la que lo único que existe ya es la mente, el cuerpo desaparecido, y de nuevo esta experiencia bien trabajada puede dar lugar a experiencias transformadoras de replantearte de nuevo, pues bueno, lo que cuentan muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Se replantean sus valores, se replantean sus comportamientos. De hecho, la ketamina en Rusia se estuvo utilizando durante muchos años en el tratamiento de las adicciones, ahora heroína y cocaína y tal. Bueno, precisamente para inducir este cambio en la personalidad de los pacientes, ¿no? Digamos que estos serían las tres sustancias o los tres tipos de sustancias que tenemos ahora y las formas en las que se suele trabajar con ellas en psicoterapia, asistida con psicodélicos. Has mencionado la ayahuasca. Cuando se habla de ayahuasca, en muchas ocasiones se mencionan malos viajes o incluso se cuentan historias de personas. Se cuentan muchas historias de gente a la que le ha cambiado la vida para mejor, pero luego hay otras de gente pues, que se ha quedado tocada, como diríamos coloquialmente, o no le ha ido bien la experiencia. ¿Esto es real? ¿Este riesgo está ahí? ¿Y este riesgo aplica a esas sustancias que ahora has mencionado? Bueno, este riesgo aplica a todo. Pensar que una sustancia, sea psicodélica o no, todas las sustancias tienen sus riesgos. Esto es algo intrínseco a cualquier medicina, fármaco o sustancia. Pues desde el agua, uno puede morir de hiponatremia si bebe 4 o 5 litros de agua seguidos, ¿no? Porque se disuelven las sales minerales del organismo y entras en fallo multiorgánico. Pero eso sería por una sobredosis. Si bebe 4 o 5 litros seguidos, pero en el caso de la ayahuasca no hablamos de sobredosis. Bueno, claro, por poner ejemplos de que cualquier cosa tiene su riesgo, ¿no? Cualquier cosa puede ser potencialmente peligrosa. Esto quiere decir que cualquier fármaco es potencialmente peligroso. El paracetamol, si tienes problemas hepáticos, te puede matar. Y
los antidepresivos no están exentos tampoco de sus procesos de neurotoxicidad, como se están encontrando ahora. Y esto quiere decir que los psicodélicos tampoco. No vamos aquí a pensar que estamos en Disneylandia. Los psicodélicos tienen sus riesgos, y sus riesgos no son de orden fisiológico, porque el efecto fisiológico de los psicodélicos es bastante despreciable. El desgaste fisiológico de los psicodélicos, por ejemplo, la LSD se mide en millones y demás de gramo. Bueno, cuando nosotros hemos hecho ensayos clínicos con diferentes psicodélicos, incluso ayahuasca, apenas se modifican los parámetros vitales básicos simples, ¿no? Funciones cardiovasculares y demás. El riesgo está en los efectos psicológicos. Son sustancias que producen estados alterados de conciencia y que, igual que pueden producir los efectos positivos que he mencionado, también pueden producir efectos negativos. Y los efectos negativos influyen, como tú has dicho, de la calidad de la sustancia, de la vía de administración, por supuesto, de la pauta de administración, pero luego también dependen de lo que se llama SET, la preparación personal, cómo una persona se acerca a una experiencia con psicodélicos, ¿no? Si se acerca, lo toma solo, un día que ha venido mal, estresado del trabajo, y antes de llegar a casa se ha tomado una copa y ha discutido con su pareja y qué sé yo, ¿no? Que bueno, pensando que en un contexto cuidado, donde pues has podido hablar con una persona que va a conducir la experiencia, sea un psiquiatra o sea un guía o como quieras llamarlo, has podido hablar acerca de los riesgos, de los beneficios, has podido reflexionar, has podido tomarte un tiempo, bueno, de aislamiento, se podría decir, de todas las dinámicas a las que estamos expuestos para poder prepararte la experiencia. Y luego es muy importante el setting, ¿no? El contexto en el que se produce la experiencia, ¿no? Pues esto, en el salón de tu casa, con la tele puesta y tal, en una discoteca, en una rave, o en una ceremonia de ayahuasca, o en un hospital. Y ahí respondo a tu pregunta. Dependiendo de todos estos factores, efectivamente, puede haber experiencias difíciles e incluso experiencias complicadas. Y luego está cómo se aborden estas experiencias difíciles, estas experiencias complicadas, para que la experiencia difícil y complicada pueda tener un resultado positivo o un resultado negativo. Nosotros hemos hecho mucha investigación, sobre todo con ayahuasca. Somos, creo que, líderes mundiales en investigación con ayahuasca. Y hemos investigado mucho los efectos adversos de la ayahuasca. La ayahuasca, como todos los psicodélicos, y en contextos, sobre todo, cómo se utiliza la ayahuasca comunitarios, pues se reportan efectos adversos. Hemos llegado en algunos estudios a encontrar hasta un 55% de personas que han experimentado algún tipo de efecto adverso psicológico, como ansiedad, miedo, pensamientos durante la experiencia, tal. ¿Psicosis? Ha habido algunos casos de psicosis, que si quieres luego hablamos de esto, pero también hay que tener en cuenta lo que te decía al principio, ¿no? Son sustancias que, a diferencia de los psicofármacos de los clásicos, que tapan síntomas, son sustancias que los destapan. Entonces, entra dentro de lo normal que si se destapan síntomas, se incrementen posibles problemas psicológicos, ¿no? En este estudio, que participaron unas 8.000 personas, basado en encuestas de personas que han tomado ayahuasca en todo el mundo, o bueno, más de 50 países, perdón, como digo, el 55% había manifestado algún tipo de efecto psicológico adverso, pero el 80%, el 82% concretamente, había manifestado que ese efecto psicológico adverso, catalogado como adverso por la farmacología clásica, había resultado en una mejoría de sus condiciones psicológicas y no en un peoramiento. Esto quiere decir que a veces es necesario atravesar por estas experiencias negativas. Las iglesias ayahuasqueras, que dependiendo de los contextos en los que hablemos tienen mucha mala reputación y en otros muy buena, y en realidad pues ni una cosa ni otra, hablar de las experiencias con ayahuasca se habla de trabajo, ¿no? De trabajar.
Es esto, hay que quitarse esta concepción de tratar de comparar estas sustancias con las sustancias que ya conocemos, ¿no? Con los psicofármacos que ya conocemos. No son sustancias de fiesta, no son sustancias recreativas, son sustancias que producen efectos psicológicos que se considerarían en la farmacología clásica adversos, pero es precisamente por esto, porque manifiestan síntomas, no los tapan. Y efectivamente también nosotros tenemos una revisión sistemática con mi colega Rafael Guimaraes de la Universidad de Ribeirão Preto, de Sao Paulo en Ribeirão Preto, donde hicimos una revisión sistemática de todos los casos que se habían publicado de psicosis después de haber consumido o ayahuasca o DMT. Es uno de los principios activos. Y los hay. Lo que pasa que bueno, pues son casos minoritarios, no siempre en contextos controlados, y la buena noticia es que todos los casos que nosotros, dentro de lo devastador, que es una experiencia psicótica que se prolonga en el tiempo más allá de los efectos de la ayahuasca, cuando se ha tratado con medicación se ha revertido, ¿no? Pero, por supuesto, hay una probabilidad de que pueda haber brotes psicóticos como consecuencia de tomar estos fármacos. Por eso y esto está muy discutido también, en los ensayos clínicos, porque es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En los ensayos clínicos, como criterio de exclusión, es tener antecedentes de psicosis, de esquizofrenia o de trastorno bipolar, o antecedentes familiares. Cada vez hay más gente que cuestiona y que critica esto, ¿no? Porque dice, bueno, si en los ensayos clínicos excluimos a las personas que tienen esquizofrenia o trastorno bipolar, nunca vamos a tener experiencia de cómo funcionan estos medicamentos en personas que tienen esquizofrenia o trastorno bipolar, pero que también tienen a lo mejor estrés postraumático, ¿no? Y que se podría tratar el trastorno de estrés postraumático. Entonces, cada vez hay más voces que reclaman que se permita, se abran estos criterios y que haya un mayor control sobre estas personas o una mayor atención, pero que no se las excluya. De hecho, cada vez se están publicando más estudios observacionales y basados en encuestas con personas con trastornos del espectro psicótico que toman o que han tomado algún tipo de psicodélico. Pero sí, ahí están los riesgos. No todo medicamento tiene su riesgo intrínseco, ¿no? Me has dicho que tu equipo y tú posiblemente seáis líderes mundiales en la investigación con ayahuasca. Entonces voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Ha habido un boom también en los últimos tiempos de, sobre todo en el podcast, ¿no? De tratar las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Cuando yo conduje una tertulia con varios expertos para hablar acerca de esa posibilidad, yo mencionaba un estudio que, si no me equivoco, había hecho el Imperial College de London, donde eran capaces de generar prácticamente experiencias idénticas con ayahuasca a las que luego describían a aquellos que habían pasado por una ECM, lo cual, y ahí está el debate, lo acercaba más a la posibilidad de que las ECM sean más una alucinación que realmente un acercamiento al más allá o ¿cómo decirlo? Pues un paso al más allá. En tu experiencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Es así? ¿Es una alucinación? ¿Realmente hay algo sobrenatural en las ECM? Bueno, entramos en el tema clave en el que disiento con muchos de mis colegas y que, bueno, pues da lugar a mil controversias. Bueno, primero, somos líderes mundiales gracias al trabajo colaborativo que hacemos entre mi equipo, donde está también Maya Kojek y otra gente de mi equipo, Miguel Ángel Alcázar de la Universidad Autónoma de Madrid y Rafael Guimaraes y Jaime Hayak de la Universidad de Sao Paulo en Ribeirão Preto, con todos nuestros grupos de colaboradores, ¿no? Entre estos tres grupos, pues que colaboramos en todas las investigaciones que hacemos con ayahuasca y con ibogaína, que me gustaría hablar un poco cuando tú lo creas. Sí, por supuesto. Somos a día de hoy los que tenemos los líderes mundiales, creo, en publicaciones peer review, de impacto y literatura científica y tal.
Lo que hicieron los colegas del Imperial College, concretamente Chris Timmerman, era uno de los principales autores, que es uno de los investigadores que está esta mañana, que tiene el sábado, justo antes de mí, tiene su charla, fue con DMT, no con ayahuasca. Vale. Que es el principio activo. Ya fue Rick Strassman con un libro que se titula... Rick Strassman fue de los primeros investigadores... Bueno, es que no sé si me voy a enrollar mucho. Y creo que estoy hablando muchísimo, me estoy enrollando mucho, pero... No, mientras sea inteligible para los que no tenemos mucha formación química... Vale, en parte hemos llegado aquí o estamos aquí gracias a un grupo de investigadores en los años 90, que era Rick Strassman con DMT en la Universidad de Nuevo México, Charlie Grob en NUCLA con MDMA... Sí, por ejemplo, los nombres no... Vale. No, eso nos lo podemos saltar. Y aquí en España, Magí Farré y Jordi Riba en Barcelona, ¿no? Sí. Con ayahuasca y DMT. Pero bueno, ya Rick Strassman, en los estudios que hizo en los años 90, definió este estado alterado de conciencia como similar a las experiencias cercanas a la muerte. Y él publicó un libro que se titula The Spirit Molecule, la molécula espiritual, en la que equiparaba las experiencias cercanas a la muerte con las experiencias con ketamina. Básicamente porque esto con ketamina, con DMT, perdona. La DMT es N-dimetiltriptamina. La serotonina es 5-hidroxitriptamina. Ahí ya nos estamos metiendo en química. Es decir, todo nuestro cerebro está lleno de sustancias alucinógenas. La serotonina, o sea, las sustancias alucinógenas tipo DMT y otras triptaminas que hacen efecto en nuestro cerebro es porque se unen a los receptores a los que se une la serotonina, que es una triptamina. Entonces, la melatonina, que es otra triptamina, se une a la glándula pineal. Entonces Rick Strassman hizo la especulación de que probablemente estas sustancias que se unen a los receptores serotoninérgicos de la glándula pineal estaban en la base de las experiencias tanto de estados alterados de conciencia, tanto de nacimiento como de muerte, ¿no? Y en muerte serían las ECM. Es pura especulación, aunque se ha tratado de hacer mucha investigación y tal. Y efectivamente, en el Imperial College utilizaron una escala de Grayson. Grayson era es uno de los principales expertos estudiosos de las experiencias cercanas a la muerte y tiene una escala para evaluar cuando algo produce, si una experiencia cercana a la muerte lo es, ¿no? Tiene una escala que es la escala paranormal, en la que hay pues esta experiencia de salirte del cuerpo, de encontrarte con familiares seres, o gente que ha muerto. Ahora no recuerdo las 3 subescalas, pero bueno. Entonces los del Imperial College administraron DMT, pasaron a la escala de Grayson y efectivamente la experiencia con DMT puntuaba en las subescalas de Grayson. Nosotros lo habíamos hecho antes con ketamina. A personas que habían tenido una experiencia con ketamina les habíamos pasado a la escala de Grayson, y esto en el libro lo tengo superpuestas las 3 gráficas, ¿no? La original de Grayson de cómo es una experiencia cercana a la muerte prototípica, la experiencia cercana a la muerte con DMT y la experiencia cercana a la muerte con ketamina. Pseudo experiencias cercanas a la muerte. Es cierto que se solapan de alguna forma, no son idénticas, pero se solapan. Con lo cual se podría decir que estas experiencias con DMT o con ketamina son parecidas a experiencias cercanas a la muerte, pero aquí también puede haber un artefacto que es el artefacto del instrumento. Si el instrumento pues es lo suficientemente sensible como para poder decir que la experiencia psicológica que se ha tenido con DMT o con ketamina es una experiencia cercana a la muerte. Sí es cierto que hay disociación, es cierto que sobre todo con ketamina hay experiencias de fuera del cuerpo, con DMT menos, pero también, bueno, fenomenológicamente se podrían parecer. Claro, el salto es decir que tanto la experiencia cercana a la muerte como la experiencia con ketamina como la experiencia con DMT son experiencias paranormales que demuestran que hay un espíritu separado del cuerpo y que este espíritu sobrevive al cuerpo. Esto ya es un salto que yo ni hago ni creo, pero que quien crea en él pues está en su derecho y bien, ¿no? Y esta persona, disculpa que te pregunte, ¿me has dicho Rick, quien ha publicado este libro?
Es un libro que se publicó en el 99 o así, Rick Strassman, The Spirit Molecule, la molécula espiritual. Él tiene una teoría de qué pasa en el cerebro cuando hay una ECM tradicional, no una ECM inducida por... Perdona, que no te lo he explicado bien, gracias por... Nada. Que precisamente la glándula pineal, donde según él hay una concentración de triptaminas, libera en los momentos en los que se produce un accidente físico cerebrovascular, se libera DMT en la glándula pineal y esta DMT endógena es la que produce la experiencia. Es cierto que tenemos DMT endógena. Yo tengo con mi colega Javier Hidalgo una revisión, lo titulamos DMT del debate después de 50 años, donde sobre todo Javier Hidalgo, que es el ideólogo de este paper, pone en perspectiva toda la investigación que hay sobre DMT, qué evidencias hay para considerar que hay DMT endógeno, es decir, que nuestro cerebro segrega DMT. Y él apuesta, y yo, porque lo firmamos juntos, y por supuesto estoy de acuerdo con él, que la DMT es un neurotransmisor en nuestro cerebro, como lo es la serotonina, como es la dopamina o tal. Y que probablemente tiene funciones fisiológicas, pero no es el único neurotransmisor dentro de nuestro cerebro. Y esto sí que siguiendo las investigaciones de Strassman, Richard Barker, que es un bioquímico, un toxicólogo que ha seguido mucho las teorías ha tratado de demostrar las teorías de Rick Strassman y que ha buscado en ratas cuando estaban en fase REM si se producía la liberación de serotonina, porque también Rick Strassman explica los sueños como liberación de DMT en la glándula pineal que está activada cuando estamos en fase REM, es decir, cuando soñamos. Nosotros consideramos que la DMT funciona como un neurotransmisor, pero de ahí a hacerla responsable de los sueños, de las experiencias cercanas a la muerte y de procesos complejos, pues bueno, yo soy muy escéptico y todavía queda mucho por llegar, por hacer. Lo que pasa es que a los psiquiatras les encanta hacer modelos de cómo funciona la conciencia. No sé, y son muy atrevidos. Yo, pues, cuando estudié psicología en una facultad, la Facultad de Psicología de la Autónoma, tuve un entrenamiento creo que bastante disciplinado y sistemático. Y cuando nos explicaban los modelos de memoria o de atención o de percepción, pues eran modelos que se construían una vez que tenías muchos datos experimentales. Antes de atreverte a plantear un modelo de cómo funciona la memoria o cómo funciona la atención o cómo funciona la percepción. Y aquí a los psiquiatras les encanta, con 4 datos pillados así en 1 o 2 estudios, montarte toda la gran teoría. Entonces Strassman, con todos mis respetos, porque le respeto mucho como científico, pero me cuestiono sus teorías como especulador. Reducir los estados alterados de conciencia tan complejos, ¿no?, como son los sueños o como son las ECMs o como son otras experiencias complejas a la liberación de una sustancia tal, pues bueno, lo pongo en duda, ¿no? En la glándula pineal algo que es muy difícil además de detectar, o bueno, los nuevos modelos ahora de REPUX, que no voy a entrar y tal, o de explicarlo todo por la red neuronal por defecto, o el cerebro entrópico. Cuando los datos experimentales que tenemos, pues estamos, en el libro lo digo, bueno, ha habido un desarrollo fascinante desde los años 50 hasta aquí. La cosa ya se está yendo de madre porque se empieza a descontrolar, para mí ya empieza a ser inmanejable la cantidad de publicaciones que hay sobre psicodélicos. Ya tienes que especializarte en algo, pero ya no puedes dominar, como se dominaba hasta ahora, la literatura de diferentes sustancias y tal. Y a partir de ahora vamos a empezar, es decir, queda mucho más por conocer que lo que conocemos, pero yo pongo en mi libro hasta aquí lo que conocemos. Y los estudios neurocientíficos, pues bueno, están en unos primeros pasos, ¿no? Y teniendo unos datos experimentales neurocientíficos todavía, bueno, pues muy preliminares, ya se están montando grandes modelos de cómo funciona la conciencia.
Claro, es muy atractivo tratar de explicar cómo funciona la conciencia, porque es la última frontera de la ciencia, una vez resuelto el ADN. ¿No? Francis Crick, que fue uno de los descubridores del ADN, desde que descubrió el ADN y le dieron el Nobel a él y a James Watson y al equipo, el resto de su carrera profesional lo descubrió a tratar de resolver el problema de la conciencia, y se murió sin conseguirlo. Entonces, claro, es muy tentativo, es muy tentador, y es lo interesante de estas sustancias. Si ya no salimos del plano psicoterapéutico, nos vamos al ámbito neurocientífico, claro, son herramientas fascinantes, porque serían como la alquimia entre la materia y la conciencia. Sustancias a unas dosis infinitesimales, como es la LSD, que se mide por millonésimas de gramo, o psilocibina a pequeños miligramos, producen una experiencia psicológica tan dramática y tan intensa y tan profunda. Hostias, son herramientas fascinantes para estudiar las interrelaciones mente-conciencia. Y por eso hay muchos neurocientíficos que están investigando estas sustancias para tratar de desvelar cuáles son los misterios de la conciencia. Pero bueno, todavía estamos muy lejos de poder tener modelos fiables de cómo funciona la conciencia basándonos en psicodélicos. Esto no quiere decir que no se haya avanzado mucho. Los antipsicóticos de última generación que bloquean los receptores 5-HT2A se han utilizado porque se sabe que los psicodélicos actúan sobre el 5-HT2A, pero que si tú bloqueas el receptor 5-HT2A, la experiencia psicológica desaparece. Bueno, pues a lo mejor si bloqueamos los 5-HT2A, las personas con psicosis también desaparece su experiencia psicótica. Y así ocurre a veces, ¿no? O sea, que son sustancias que han dado pie a muchos desarrollos neurocientíficos interesantes, ¿no? Uh-huh. Decías antes que ¿tenéis la sospecha o la certeza de que el cuerpo puede producir DMT? Lo produce, esto vale. Que es un hecho. Es que he leído... Y otras triptaminas también, ¿no? Sí. DMT, como digo, es dimetiltriptamina, pero la serotonina es 5-hidroxitriptamina. Son triptaminas y todas las triptaminas son alucinógenas. Es que la realidad es alucinógena. Es que nuestra realidad no es unívoca lo que nosotros percibimos de lo que hay ahí afuera. Nuestro cerebro es una caja negra que conoce la realidad a través de los sentidos. Pero, bueno, la luz no tiene color, las partículas que hay en los alimentos no tienen sabor, las ondas que se mueven en el espacio no tienen sonido, y nosotros somos los que construimos los colores, los que construimos los sonidos, los que construimos el sabor y los que construimos las sensaciones de algo que se llama emociones y que no siempre sabemos qué es lo que se mueve. Y se puede decir que casi el 80% de nuestro conocimiento de la realidad además no viene de afuera de nuestros sentidos, sino que viene de adentro de nuestro cerebro, con lo cual la realidad cotidiana es una alucinación, ¿no? Te decía esto porque yo he escuchado hablar o he leído acerca de meditadores expertos que pueden entrar en estados puramente lisérgicos y salir de ellos a placer prácticamente. Es decir, que ellos tienen cierto control sobre la secreción de algunas de estos neurotransmisores de los que hablas, entiendo yo. Bueno, no sé si son conscientes ni siquiera sabemos qué es lo que están produciendo, ¿no? Pero si es cierto... No se han hecho estudios al respecto. Hay muy poco. Hay una rama de la neurociencia que se llama neuroteología, que es precisamente tratar de encontrar las bases neurobiológicas, pues esto, ¿no? De las experiencias místicas, hay incluso quien habla del gen de Dios, ¿no? Es decir, un gen que es necesario tener para poder tener esta experiencia de trascendencia. Lo que es evidente, es conocido, poco estudiado, pero tampoco nadie lo niega, que, bueno, nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso, se diferencia así de manera básica entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso central es lo que hacemos nosotros, pensamos, vemos, leemos, hablamos, ¿no? Es algo sobre lo que tenemos control. Y el sistema nervioso autónomo, pues son cosas sobre las que no tenemos control. La respiración, el latido cardíaco, la frecuencia, la presión arterial, la temperatura. Bueno, de alguna forma hay meditadores experimentales que pueden tomar control sobre el sistema nervioso autónomo.
El ejemplo más claro es el de los lamas tibetanos, que pueden hacer secar con el sudor de su cuerpo una manta llena de nieve en unas situaciones de temperaturas extremas, ¿no? Simplemente modificando su temperatura corporal, algo que nosotros no podemos hacer de manera voluntaria. ¿Cómo lo hacen? Pues no lo sé, pero es evidente que hay muchas, igual que cuando digo para mí son experiencias alucinatorias las experiencias cercanas a la muerte, bueno, siempre hay alguien que te puede venir con evidencias, que siempre hay una evidencia para lo que se da por supuesto, y el sistema nervioso autónomo que se da por supuesto que no se puede controlar, pues hay algunos meditadores que lo controlan, ¿no? Es posible que también pues puedan modificar algunos neurotransmisores, pero la conciencia no es solamente una cuestión de neurotransmisores, es una cuestión de hormonas también, es una cuestión de cómo están conectadas las redes neurales, es cuestión de cómo se relacionan las cortezas, las áreas subcorticales con las áreas corticales. Es decir, nuestro cerebro pues probablemente es el fenómeno más desconocido y más misterioso de todos los que podemos llegar a aproximarnos, ¿no? Lo cual no le quita, precisamente por eso, el misterio, el misterio, el reto de tratar de entenderlo, ¿no? Uh-huh. Y me decías antes que te gustaría hablar de la ibogaína. Yo creo que es del grueso de las sustancias que mencionas en tu libro, creo que es justo de la que yo no he oído nada nunca, o por lo menos no me suena. ¿Por qué, por cierto? Hombre, no me conoces, pero me refiero, ¿por qué puede ser que una persona con un conocimiento general, de cultura general, de este tipo de sustancias, nunca haya oído hablar de la ibogaína? Pues tiene sus razones comprensibles, como todas, ¿no? Y en todas juega un papel cómo establecemos prejuicios, cómo establecemos estereotipos y cómo se establecen los sistemas de conocimiento. Entonces, primero, la ibogaína es el principio activo, es un alcaloide de una planta africana que se llama Tabernante iboga, del África ecuatorial, Gabón, Guinea Ecuatorial, Camerún. Y lo practican originariamente, lo utilizan los pigmeos, que es una tribu que todos conocemos, porque incluso ya Heródoto había hablado de los pigmeos y hay toda una mitología sobre los pigmeos, como seres pequeñitos, negros, tal. Y en el África ecuatorial la mayoría son culturas animistas, y estas culturas animistas, los trances que suelen tener, igual que cuando hablamos de culturas animistas relacionadas pues con peyote o con ayahuasca, quizás son trances de disolución, aquí son trances de posesión, de contacto con los espíritus, y esto como que también se nos ha trasladado culturalmente como algo que da miedo, ¿no? Además, las propiedades antiadictivas de la ibogaína las descubre un yonki en Estados Unidos, en Nueva York, en el año 62. Y vivimos en esta jerarquía de conocimientos, en esta hegemonía médica, de que algo que no descubre un médico, pues, y que además descubre un yonki, que es como lo más bajo del estrato social, porque ser consumidor de droga pues es la cosa, una de las cosas más estigmatizadas que se pueden dar en el marco social. Entonces, bueno, se da todas estas circunstancias, pero luego aún así pues se consigue hacer algún ensayo clínico preliminar con ibogaína, pero también, y la ibogaína, aunque no es muy reconocida dentro del mundo científico, se empieza a expandir dentro del mundo de consumidores de heroína, en el que de manera peer-to-peer se van tratando con ibogaína unos a otros. Es decir, la ibogaína ha ido emergiendo y desarrollándose en un sistema paramédico, y esto a la medicina hegemónica no le gusta. Uh-huh. Con lo cual, cuando se ha
pretendido hacer investigación con ibogaína ha resultado incluso más problemático que con otras sustancias. Y sobre todo en Estados Unidos. Tenemos la suerte de que en Europa pues, hemos tenido unas legislaciones menos rígidas y unas preconcepciones menos rígidas, y la ibogaína no está fiscalizada, no está prohibida en España ni en otros muchos países de Europa. En otros sí, creo que está fiscalizada en Francia y en Bélgica. Y creo que estas son las razones principales, pero es curioso porque la ibogaína, antes de que fuera descubierta como fármaco antiadictivo por un yonki, y no digo yonki en términos despectivos ni mucho menos, fue el primer alucinógeno que se comercializó. La ibogaína se descubre el principio activo en 1902, porque en Gabón unos médicos gaboneses, estos franceses que estaban, Gabón era colonia gabonesa, con lo cual se sabía que la iboga formaba parte de los ritos de algunas culturas de allí. Por cierto, los gorilas del África subecuatorial también toman iboga, y probablemente los humanos aprendieron a utilizar la iboga observando a los gorilas. Bueno, en 1902 se aísla la ibogaína de la iboga y se empieza a comercializar. Y hubo pues, por lo menos 5 o 6 empresas farmacéuticas francesas que comercializaron la iboga. También se vendió en Latinoamérica, en México, en Colombia, y estuvo en las farmacias, sobre todo francesas y de otros países, y de algunos países latinoamericanos, hasta bastante entrados los años 70. Y se deja de comercializar. Y de hecho Claudio Naranjo, que es uno de los, bueno, pues así más representantes del movimiento terapéutico psicodélico, llegó a tener una patente del gobierno francés para utilizar ibogaína en psicoterapia. Paradójicamente, frente a luego lo que ocurrió con Lotzow cuando descubre la ibogaína y se produce todo este movimiento de tratar de impedir el desarrollo de la ibogaína, pues termina siendo algo desconocido. Claro, también es cierto que pues, la MDMA, la psilocibina y la LSD pues, también han formado partes del menú de drogas recreativas, ¿no? Entonces siempre también se ha hablado de... Mientras que la ibogaína es una sustancia que tiene un potencial recreativo nulo o cero o incluso... Pero la ayahuasca sí la conocemos todos. Eso es lo curioso. Esto es curioso también. Y a mí me fascina, y no tengo una explicación racional para entender cómo una droga dura. Yo digo de la ayahuasca que es una droga, con todos mis respetos hacia la palabra droga, que igual para mí la palabra droga no es despectiva en absoluto. A veces dicen no te puedes referir a estas sustancias como drogas o medicinas. Bueno, para mí no hay diferencia conceptual entre droga, fármaco y medicamento. Creo que científicamente una droga puede ser, como estamos viendo, ¿no? Una droga como la LSD puede ser también un medicamento, como lo vamos a ver, y al revés, ¿no? Bueno, para mí es una droga de guerreros. La toman en la Amazonía, es la principal medicina panamazónica, y en la Amazonía la ayahuasca es una medicina por encima de todo. Otra cosa es que entendamos muy bien qué quiere decir medicina para el mundo amazónico, pero es sobre todo una medicina, pero es una medicina también dura, que, bueno, a veces digo, ¿no? Esto que es una medicina para guerreros, y de hecho en la Amazonía hay culturas como los Shipibo, que en las culturas ancestrales los pacientes no toman ayahuasca, solo toman ayahuasca los maestros, los médicos. Una planta, no voy a decir droga para no herir sensibilidades, ¿no? Una planta que tiene este efecto purgante, que la experiencia es una especie de serpiente que te estruja, tal, que tiene un cero potencial recreativo, pero que parece que tiene un potencial interesante, bueno, pues de nuevo, ¿no? Para hacerle repensar a las personas el estilo de vida que llevan, y que además cuando sale de la selva va a las iglesias ayahuasqueras, sobre todo Santo Daime, pero luego también Barquinia, UDB y UDB,
sale de la selva. De los primeros países a los que llega es precisamente España, por los vínculos fraternos que tenemos con Latinoamérica. Y en menos de 100 años pasa de ser una planta que solo se toman las comunidades indígenas y 4 miembros de la iglesia del Santo Daime de la ODB a ser pues, probablemente la sustancia más aceptada e incorporada en personas que no tienen ningún interés por drogarse, sino que lo siguen considerando como medicina. Bueno, a medida que voy hablando contigo, pues supongo que voy elaborando el discurso, porque incluso en el libro me pregunto, ¿no?, cómo ha podido producirse este interés tan gigantesco por una sustancia o por una planta tan ajena a nosotros, pero así ha sido. Pero y que ese interés no alcanzó a la ibogaína. No, en absoluto. Que es de lo que estábamos comentando. Ni el peyote, que es algo mucho El más... peyote, yo por ejemplo sí he oído hablar del peyote. Yo creo que el peyote, por ejemplo, está más presente en la literatura. En literatura me refiero en novelas. Incluso en alguna novela más clásica se me viene a la cabeza, no sé por qué, películas de road trips, de viajes, la América profunda, etcétera, etcétera. Pero en cambio la ibogaína, ni idea. Así que está bien que estés aquí, arrojes luz en qué es esta sustancia, sobre todo en sus efectos y en el potencial terapéutico de la ibogaína. Sí, pero bueno, hablábamos de por qué la ayahuasca había llegado hasta a donde ha llegado. El otro día estuve en el cine viendo esta película joder, ahora se me va a olvidar el nombre, macho. A ver si yo puedo. De la directora catalana que transcurre en Galicia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De Coixet? ¿Isabel Coixet? No. La han estrenado hace poco y es la historia de un adolescente que va como a buscar sus raíces a Galicia porque sus padres eran heroinómanos y bueno. No puedo decirte. Bueno, da igual. En los diarios de la madre habla que el padre ha ido a Pucallpa a tomar ayahuasca con un chamán. Esto estamos hablando del año 85, cuando 4 personas conocían la ayahuasca. Es decir, que incluso de manera como que pillado por los pelos y que no viene a cuento, sale la ayahuasca. Por no hablar de la cantidad de series de televisión, de Netflix, películas en las que sale la ayahuasca. Efectivamente, la ibogaína no. ¿Qué hace la ibogaína? Pues la ibogaína, a diferencia de los otros psicodélicos, sí que tiene un potencial tóxico importante. Y de hecho ha muerto gente en sesiones de ibogaína que no han estado bien controladas, ¿no? A lo mejor esa es la razón por la que no ha llegado a la cultura popular. Sí, la relacione con muertes, como lo has dicho tú. Sí. Porque de la ayahuasca yo sé de malos viajes, no sé, y quizá alguna muerte haya, pero por lo que tú dices debe de ser un poco más arriesgado el consumo de ibogaína. Bueno, porque la ibogaína nunca ha sido una sustancia de uso recreativo ni de uso ceremonial, aunque hay ceremonias de iboga, muy pequeñitas y muy minoritarias y tal, pero sí, no ha tenido... Es una planta que además es muy dura en la experiencia, puede llegar a durar hasta 48 horas... A ver, al final la ayahuasca, aunque yo diga que es una cosa para guerreros, bueno, pues siempre tiene su cosa de disfrute, o puede tenerla también. Pero la ibogaína, en alguno de los estudios que hemos hecho, ha habido personas que han dicho que la experiencia con ibogaína es como haber corrido una maratón sin estar preparados, ¿no? O haber subido el Everest sin haber estado preparados, ¿no? Eso en las experiencias, cuando hemos entrevistado a gente que ha ido a tratarse con ibogaína, a centros de ibogaína donde dan dosis altas. Esa es la razón por la que en nuestro ensayo clínico pues hemos dado dosis bajitas de ibogaína, ¿no? Y hemos encontrado que estas dosis bajitas de ibogaína revierten el síndrome de abstinencia de los opiáceos, eliminan el síndrome de abstinencia de los opiáceos y revierten la tolerancia.
sin necesidad de dar esas dosis tan altas. Aunque los que están a favor de las dosis altas también dicen que la experiencia espiritual de la ibogaína ayuda también al resultado final. Pero sí, a veces es difícil saber por qué unas drogas se popularizan mucho y otras poco. Y muchas veces las razones pues, son tan aleatorias y que la narrativa que tú construyes no es más que una narrativa ad hoc. Estábamos, el efecto y el potencial terapéutico de la ibogaína, ¿cuál es? Entonces el potencial terapéutico de la ibogaína es sobre todo para el tratamiento de las adicciones. No sabemos si las adicciones comportamentales, que es lo que ahora está también de moda, adicción al juego o incluso a las relaciones tóxicas, pero lo que sí está claro es el potencial antiadictivo de la ibogaína en el tratamiento, sobre todo de la dependencia opiácea. Y esto se sabe desde los tiempos de Lottsov. Ha habido mucha investigación animal con ibogaína, investigación preclínica en el tratamiento de la dependencia de opiáceos, pero también de cocaína y de nicotina e incluso de alcohol. Y hay poca evidencia clínica en humanos, pero lo que es mucha evidencia empírica. Mientras no se autorizaban estudios clínicos con ibogaína y la FDA frenó los primeros estudios y luego la DEA lo incluyó en la lista 1 y no sé qué y no sé cuántos, en el underground de las drogas, las personas que se iban recuperando de la dependencia a opiáceos con ibogaína iban iniciando a otras personas. Y esto hay quien lo ha llamado la subcultura médica de la ibogaína, e incluso en la revista Nature se llegó a hablar de el gran vasto experimento incontrolado, ¿no? De personas que de forma peer-to-peer, ¿no? De ayuda mutua, van... es decir, desde el punto de vista médico y científico ha habido un rechazo, pero en el mundo real ha tenido una aceptación tremenda. En México ahora mismo hay más de 100 o incluso más de 200 clínicas de ibogaína, donde tienes clínicas de ibogaína de todos los tipos, desde las clínicas de superlujo en Cancún hasta sitios más modestos y tal. El único país a día de hoy que reconoce la ibogaína como medicamento es Nueva Zelanda, Sudáfrica también, y luego hay algunas zonas donde pues, se permite la terapia con ibogaína, como es el estado de Sao Paulo en Brasil y algunos otros sitios puntuales. Pero la mayoría del uso médico de la ibogaína se hace en contextos, digamos, no reconocidos. No son ilegales porque la ibogaína no está fiscalizada, pero tampoco son usos médicos reconocidos. Entonces, no sabemos qué va a ocurrir. Ahora, el interés por la ibogaína, después de que en Estados Unidos se frenara durante décadas la investigación, ahora tienen un problema gigante, que son las muertes por sobredosis de fentanilo, que se llevan por delante cada año a 100.000 personas. Yo estuve en Nueva York presentando los resultados del ensayo clínico el año pasado en la Academia Médica y era una especie de superstar. Estos resultados los he presentado aquí en el Congreso de Patología Dual de Mallorca y en otros sitios y pasan completamente desapercibidos. Y allí pues me llevaron al Lincoln Center, al Wall Street Journal, no sé, de paseo por las televisiones, tal, porque tienen un problema gigante. Y la ibogaína no es que vaya a ser la solución paraceica para el problema que tienen en Estados Unidos del fentanilo, pero sí puede ayudar. Y de hecho ya hay varias universidades norteamericanas empezando a investigar. O sea, lo que ha ocurrido con psilocibina, DMT, MDMA y tal, ha tardado, pero ha ocurrido. Con la ibogaína está empezando a ocurrir ahora y llegará más tarde. Pero claro, se están empezando a agarrar un clavo ardiendo. Uh-huh.
Como decías que la ibogaína, el principal efecto terapéutico era en el tratamiento de las adicciones, y hablábamos también, además, de que había provocado muertes, su uso entiendo que sin un control Mm, debido, yo recordaba que tuve en el podcast a Nacho Vidal, en su momento, cuando había pasado aquello que pasó cuando él dirigió una mm, ceremonia, un ritual con el sapo bufo, que precisamente, con el veneno de sapo bufo, mm, que precisamente utilizaba para tratar las adicciones. Yo creo que el fotógrafo que fue mm. que falleció a raíz de este ritual fue en busca de una solución a sus Mm. adicciones. Aquí ya te estoy hablando de memoria. Sí, 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 es así. Me imagino que seguirías el caso y Sí, que sí, completamente. sabrás qué fue lo que pasó. Tengo mis hipótesis, pero puede que esté, pero Y si bueno. efectivamente el veneno del sapo bufo se utiliza para eso, por cierto. Bueno, el veneno del sapo bufo se utiliza en contextos no médicos y esto también es un debate, ¿no? Si los psicodélicos, ¿quién los debe manejar? Si un médico, un psiquiatra, un curandero, un chamán, o Un si actor porno, ¿no? se ha tenido el entrenamiento. Ujú. ¿Por qué no? La cosa es si ha tenido el entrenamiento, si ha tenido un entrenamiento, me refiero a ver, pues como las personas, algunas de las personas, muchas, que organizan ceremonias de la ayahuasca aquí. La ayahuasca llegó a España hace más de 40 años. Hay gente que ha estado en la selva, cada año va a la selva, trabaja con chamanes de allí, con gente que sabe. Pero ¿y eso cómo lo comprueba Claro, bueno, un potencial cliente de este servicio, o como se quiera llamar? sí, ¿Cómo sé yo si este señor que dice que ha estado entrenándose allí en esto es. Perú, en la selva? Sí, luego te lo explico. Pero esto, o deben utilizarla los médicos que, bueno, tienen un conocimiento científico muy bueno, pero a lo mejor pues, no saben muy bien de qué van estas sustancias. El caso es que ha habido ahí fuera, porque como el principio activo es 5-MeO-DMT. La 5-MeO-DMT está ahora mismo en fase 2 de ensayo clínico para depresión. Pero durante las 2 últimas décadas ha habido una popularización del uso del bufo, como se llama popularmente, precisamente para tratar las adicciones. Creo que Mike Tyson también tuvo una revelación y tal. El mecanismo no es el mismo que el de la ibogaína. La ibogaína tiene un efecto unívoco, causal, ¿no? Entre el mecanismo de acción de la ibogaína a nivel del sistema nervioso y la eliminación del síndrome de abstinencia. Digamos que cuando se habla de que el bufo sirve para tratar las adicciones, es un poco como la ayahuasca o un poco como la psilocibina, que también está en fase 2 para el tratamiento del alcoholismo y del tabaquismo. Es por la experiencia psicológica, ¿no? Por la experiencia, en el caso del bufo es una experiencia muy rápida, casi inmediata desde que se fuma, muy intensa, dura en términos de tiempo material o normal, dura entre 5 o 10 minutos y luego desaparece. Pero la experiencia es tan intensa que produce una especie de desintegración, como decíamos antes, de la identidad, ¿no? Y del ego, y se accede a un espacio espiritual en el que hay esta oportunidad de reconfigurarte. Y esta es la base por la que se entiende que el bufo puede ser de utilidad para personas que tienen problemas de adicciones, en esa especie de experiencia intensa en la que se produce una aniquilación completa del ego, y las personas, pues bueno, hacen este repaso también biográfico, que esto lo hacen muchas sustancias, ¿no? El repaso autobiográfico del daño que se han hecho a ellos mismos. Luego, de nuevo está la eficacia de esto. Si realmente las personas dejan de tomar drogas, si vuelven, si no, y de nuevo aquí entran todos estos factores de los que hablábamos antes. Si ha habido integración, si no, si ha habido cuidados posteriores, si no, etcétera, ¿no? Pero sí, de hecho, hay un centro en México, Nierica, que tenía un proyecto de investigación en Sonora, precisamente con la comunidad yaqui, donde en la comunidad yaqui se ha estado utilizando el bufo
para tener un problema de metanfetamina gigante para sacar a la gente joven de la metanfetamina, ¿no? Uh-huh. Y en este caso concreto el problema fue de administración, de la dosis que se utilizó, de la calidad del veneno que se utilizó, de los antecedentes del fotógrafo, que también se decía que tenía quizá ciertas patologías que se tendrían que haber chequeado antes de permitirle de llevar a cabo una experiencia como esta. Mi opinión es que hubo una interacción farmacológica. O sea, el bufo es el principio activo es bufotenina y 5-metoxidimetiltriptamina. Y cuando ha habido muertes o cuando ha habido reacciones adversas con bufo y se han descrito en la literatura, es porque ha habido una interacción farmacológica con alguna otra cosa. Tampoco voy a decir el qué, pero con todas, para mí, el bufo en una persona sana, como era aparentemente la persona, en este caso, y tal, el bufo es una sustancia bastante segura desde un punto de vista fisiológico, como he dicho antes, y solamente se puede explicar o por una enfermedad que no se conociera de tipo cardiovascular, que es raro, o porque hubiera interacción, o por una mala suerte. También, o sea, la gente muere haciendo deporte, muere follando y muere de manera súbita. Entonces, pues, también las muertes, las fatalidades espontáneas ocurren, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me cuadra es que hubiera habido una interacción farmacológica, que aparte de bufo, pues esta persona llevaba algo más en su cuerpo. Y dices una interacción farmacológica, pero que no vas a decir el qué, porque tú sospechas qué interacción farmacológica, o sea, qué puede haber consumido esta persona que haya provocado... Bueno, esto es pura especulación, pero si se ha dicho que esta persona tenía problemas de cocaína, pues a lo mejor, entre dentro de lo posible, que esta persona hubiera consumido cocaína antes de de hacer la experiencia. Y esto sí es peligroso. O sea, tomar algunas drogas, sobre todo drogas psicoestimulantes, cocaína, anfetaminas o MDMA, que está dentro del ámbito de las anfetaminas. Es decir, hay una serie de sustancias que pueden producir interacción farmacológica, no solamente con el bufo. Por ejemplo, también hubo una muerte que se atribuyó a la ayahuasca y que luego lo que resultó fue de una persona que había ido a un retiro de ayahuasca, había tomado ayahuasca y se lo encontraron muerto en la tienda al día siguiente. Lo que había hecho era fumar el principio activo del bufo, que es 5-metoxidimetiltriptamina. Y sabemos, y esto también se sabe en la investigación animal, que por lo que sea la DMT combina bien con los otros principios de la ayahuasca, con las betacarbolinas, pero el 5-MeO-DMT y la bufotenina no. Estos son nuestros Sennheisers, que es donde trabajo. Hicimos una alerta a raíz de uno de los primeras intoxicaciones que también se produjeron, alertando para que en las ceremonias de ayahuasca no se combinara y se dejara un tiempo prudencial entre la administración de bufo y la administración de ayahuasca, porque son dos sustancias que pueden producir interacciones fatales, ¿no? Uh-huh. Pues José Carlos, me ha encantado hablar contigo, ha sido una conversación muy interesante, nos has acercado a todos a la medicina psicodélica, yo lo seguiré con mucho interés, porque tengo un interés genuino en estas terapias con psicodélicos. A día de hoy está permitida la terapia con psicodélicos, tú has dicho que vosotros hacéis una en concreto, ¿no? Con ketamina. Con ketamina sí se puede a día de hoy hacer terapia. Con ketamina a día de hoy está autorizado el Spravato, el Ketolar no está reconocido como indicación, pero los médicos también pueden utilizar fuera de indicación cualquier medicamento, y en este caso no solo nosotros, hay varias clínicas, no solamente en España, también en Europa y sobre todo en Norteamérica, donde precisamente fuera de indicación, que no debería, el Ketolar tendría que estar, o el Ketolar o la ketamina racémica tendría que estar dentro de indicación, porque, como ya lo he explicado al principio de esta conversación, ¿no? Pero bueno, es lo que se está utilizando.
Entonces esperemos que dentro de unos años pues le sigan estas otras sustancias. Siempre se va a utilizar en un contexto médico, no vas a ir a la farmacia a comprar MDMA y tomártelo en tu casa, vas a tener que ir a un centro médico donde te lo administren, pero sí están a la vuelta de la esquina. Y después de esta fase 3, ¿cuánto suele tardar un medicamento en salir al mercado? Pues una vez que se termina la fase 3, los promotores hacen los análisis estadísticos, los mandan a las agencias reguladoras, en Estados Unidos la FDA y en Europa la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, pueden ir entre 3 y 6 meses, depende. En el caso, la FDA reconoció en 2017 la MDMA como Breakthrough Therapy. Breakthrough Therapy es una denominación de la FDA para medicamentos prometedores, porque hay una escasez de tratamientos eficaces, facilite el aceleramiento. Aunque se presentaron a la FDA los resultados de la fase 3 en agosto del 24 y la FDA pidió un ensayo clínico más. Bueno, desde que se terminan los ensayos clínicos pueden pasar 3-6 meses. Y luego también depende de muchos factores ya extracientíficos, ¿no? Como son pues, las capacidades de las compañías farmacéuticas para hacer armonizar la FDA con la MEA. En el caso del Spravato fue inmediatamente la autorización casi inmediata, a la vez en Estados Unidos y en Europa. Aquí, pues yo creo que en 2025-26 se terminarán todas las fase 3 y en 2027 ya estarán disponibles. Vale, como decías lo de espero que dentro de unos años, esto ya, por eso te preguntaba. Bueno, unos años me refiero a 2027 como muy tarde. Bueno, vale. O sea que muy bien. a la vuelta de la esquina. Veremos pues. Gracias, amigo. Bueno, muchas gracias por tu invitación, muy agradable la conversación. Me alegro.